Buenas tardes, estamos ahora con el tema de digitales. En esta parte veremos interfase de circuitos integrados. Interfase significa conectar las salidas de un sistema a las entradas de otro con distintas características eléctricas. Interfase, una interfase conecta el reforzador y la carga. Entonces vamos a ver el libro. Este es el libro de sistemas digitales de Ronald J. Neal S. y Gregory L. Entonces aquí tenemos el diagrama de interfase de circuitos lógicos. Tenemos el reforzador, la interfase y la carga. Entonces vemos las características del reforzador, la carga, sus niveles de voltajes de entrada y aquí los de salida. Entonces esa interfase hace posible la comunicación de estos dos elementos, ¿sí? El acoplamiento. Entonces ahí tenemos con sus correspondientes notas. Sí, aquí se aprecia que los niveles altos en este ejemplo son lo suficientemente altos y los niveles bajos son lo suficientemente bajos. Entonces aquí tenemos, suponiendo que la carga actual es aceptable, no se necesita interfase de conexión. Entonces, bajo estas características. Entonces aquí tenemos otro ejemplo donde los niveles no son lo suficientemente altos y los niveles bajos no son lo suficientemente bajos. Entonces ahí tenemos el problema, por tanto requiere un circuito interfase. Volviendo aquí en los manuscritos de notas, entonces veíamos que el reforzador produce un 1. La carga reconoce ese 1. Eso es lo que hace la interfase. Entonces, permitir la comunicación entre reforzador y carga. Además, la interfase más simple es una conexión directa. Todos los circuitos son de una misma familia, TTL o Siemens o SL. Entonces, la interfase más sencilla es la conexión directa. Pero otros sistemas combinan estas familias, por tanto, se necesitará interfaces. Entonces, veíamos en las gráficas el reforzador y la carga, donde las condiciones de conexión es voltaje de salida en nivel alto mínimo que sea mayor al voltaje de entrada de un nivel alto mínimo, más el nivel de, o más bien los márgenes de ruido. De igual manera, voltaje de salida en nivel bajo máximo más el margen de nivel de ruido bajo que sea menor al voltaje de entrada de un nivel bajo máximo. Seguimos corriente de salida de un nivel alto máximo que sea mayor a la corriente de entrada de un nivel alto total. Finalmente, corriente de salida a un nivel bajo máximo que sea mayor
a la corriente de entrada a un nivel bajo total. Entonces de nuevo nuestra gráfica en el libro de sistemas digitales. Ya la tenemos. Los márgenes de ruido en nivel alto, márgenes de voltaje, y en nivel bajo queda a juicio del diseñador. Entonces ya veíamos eso en un video anterior, ¿no? Entonces en el video de digitales 34 veíamos esos márgenes de ruido en nivel alto y margen de ruido en nivel bajo. Entonces para que se refieran al video de digitales 34. Sus correspondientes ecuaciones eran las que se relacionan en esta parte. Seguimos nuestras notas. Interfase de 5 voltios entre TTL y CMOS. Entonces vamos a mirar una tabla en el libro. De nuevo aquí con el texto de sistemas digitales. Esta es la tabla donde se relacionan los elementos CMOS, las referencias, y la familia TTL. Vemos que los TTL son o están sobrados para dar corriente a la familia CMOS. ¿Sí? Entonces miramos acá las correspondientes corrientes de entrada en nivel bajo, corriente de entrada en nivel alto, corriente de salida en nivel alto, corriente de salida en nivel bajo máximo. Estas dos, bueno, todas, ¿no? Entonces ahí podemos ver que como dijimos es sobrado TTL para dar corrientes a CMOS. Pero en otra parte del libro del nuevo vemos la familia TTL y CMOS, en este caso los voltajes de las diferentes entradas y salidas, mínimos y máximos, los niveles de ruido, y nos damos en cuenta en esta tabla que no es así si hablamos de voltajes de salida y entrada. El TTL se cuelga conectado a CMOS. Entonces ahí vemos. Podemos mirar las series 4000B, 74HC, 74AC. Entonces, por tanto, la solución para este problema es incorporar una interfase. Esta sería una solución común. Entonces vemos un elemento TTL y conectado a un elemento CMOS. Colocar una resistencia de 10 kiloohmios hace que la salida se eleve a 5 voltios. Por tanto, CMOS de series 74HT y 74ACT no necesitan esos arreglos, pues se acoplan directamente con TTL sin problemas. Continuamos acá las notas. CMOS manejando TTL. Entonces en un video anterior veíamos cómo funcionan los elementos CMOS con un 0 a la salida.
En alto, la salida queda conectada a VDD por el MOSFET de canal P. Con una resistencia de encendido. Entonces vamos a mirar de nuevo el circuito, ¿no? Entonces en digitales, en el video de digitales 37, veíamos el comportamiento del MOS complementario, CMOS. Entonces este era básicamente el arreglo, incorpora dos MOSFET canal P y N. Entonces, para que miren y detallen la explicación del CMOS, ¿no? Entonces aquí tenemos circuitos de salida CMOS equivalentes para ambos estados lógicos. Aquí tenemos un voltaje de salida para un nivel alto. Vemos que la resistencia conectada a VDD, o más bien en estado alto la salida queda conectada a VDD por el PMOSFET con resistencia de encendido, y en estado bajo vemos que la salida queda conectada a tierra por el NMOSFET con resistencia de encendido. Entonces ahí tenemos los dos estados para el circuito de salida CMOS. De nuevo miramos la tabla y vemos que en estado alto los CMOS maneja bien los TTL en voltaje y corriente. En estado bajo, algunos CMOS manejan bien algunos TTL en corriente. Aquí tenemos el caso de que la corriente de salida no sea suficiente para la carga, entonces se utiliza un buffer 74HC125, ¿sí? Entonces tenemos el reforzador, las diferentes cargas. Entonces de esa manera lo podemos apreciar, ¿no? Recordemos que el tema de buffer lo vimos en el video de digitales 39, para que hagan referencia a ese video y tengan claridad del significado del buffer, ¿no? Otra solución es como se muestra acá, ¿sí? Para dar más corriente, para suministrar más corriente. Entonces, eso es para aliviar el tema de las corrientes, ¿no? En las cargas. Continuamos, interfase de voltaje mixto. Las salidas de bajo voltaje que controlan cargas de alto voltaje, vimos que puede elevarse el voltaje a la salida con una resistencia sujeta a VCC o a VDD. Este circuito lo acabamos de ver, ¿no? Entonces ahí esa es una de las soluciones. Pero si lo que deseamos es un desplazamiento más sustancial que lo reconozca la carga, usamos una interfase traductor de nivel de voltaje.
que podría ser un arreglo como este. Viendo mejor el circuito en el libro de sistemas digitales de Ronald J. Neal S. y Gregory L. tenemos estas referencias de elementos que este trabaja con polarización 1.8 voltios. Igualmente este, pero se sujeta, como ya dijimos, a través de una resistencia a los 5 voltios para que pueda interactuar con esta otra o con esta carga que su polarización es a 5 voltios. Entonces vemos este que es un CMOS de bajo voltio con resistencia en salida, es buffer de colector abierto. Este es un CMOS de 5 voltios. Y otra solución que se utiliza es incorporar un circuito traductor de voltaje de alimentación, como puede ser esta referencia, que vemos que trabaja con ambos niveles de polarización, 1.8 y 5 voltios. Entonces esta es la referencia del circuito traductor de voltaje de alimentación. Entonces ahí tenemos la conexión. Esta es interfase reforzador carga. Entonces vuelvo y repito, usa dos voltajes diferentes, uno para las entradas y otro para las salidas. Salidas de alto voltaje que manejan cargas de bajo voltaje. Entonces se puede usar esta referencia. Otra solución que se puede incorporar para el caso que estamos analizando es este otro circuito. Entonces, una serie de bajo voltaje con entradas que toleran 5 voltios como interfase. Entonces ahí vemos con sus referencias podemos incorporar. Utilizamos dispositivos de diferentes voltajes por rendimiento, costo. Veremos sistemas que usan varios niveles de voltaje en la fuente. Entonces, por eso es que se usan diferentes dispositivos, ¿no? Este es un buffer que maneja alto voltaje. Este es un CMOS de 5 voltios. Y bueno, ahora vamos a ver un comparador de voltaje analógico. Uno muy utilizado es el LM324. Esa es la referencia. Que usa, o más bien, cuando el voltaje en la entrada positiva es mayor que el voltaje de la entrada menos, se produce a la salida un 1 lógico. Cuando sucede lo contrario, se produce en esa salida un 0 lógico. Se le conoce como convertidor análogo digital. Entonces aquí entran señales análogas, ¿no? Entonces, convertidor análogo digital. Otro integrado es el LM339 con 4 comparadores, con salidas de colector abierto como las de TTL, con VCC o voltaje polarización de 2 a 36 voltios.
Entonces vemos aquí la forma de conectar. Usa resistencia que debe sujetarse a la fuente. Entonces es un circuito práctico. Aquí en el libro de nuevos sistemas digitales vemos el integrado LM339. Ya dijimos que contiene 4 comparadores. Aquí vemos uno de estos con su resistencia conectada a VCC, y bueno, y particularmente este hace la comparación de dos voltajes que ingresan en su entrada positiva y la negativa. Vemos aquí un circuito sensor que bota o varía 10 milivoltios por grado Fahrenheit. Entra por este pin positivo, por esta entrada positiva, y este otro es un ajuste con dos resistencias fijas a un valor a comparar, ¿sí? Esto con el propósito de tener un circuito digital que nos señale el exceso de temperatura. Bueno, por ahora dejamos así. Para el próximo video haremos o trataremos el tema de diagnóstico de fallas. Gracias.